Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Ángel para presentarte este cuarto vídeo dedicado a Convert Pro, donde vamos a pasar a la fase de configuración. Bien, una vez que hemos acabado el diseño, nos vamos a la parte de configuración. En este apartado, o paso 2, antes de terminar con la conexión, nos encontramos Launch, Target y Cookies. Bien, en Launch lo que establecemos son las reglas para que se dispare, ¿de acuerdo? Para que se dispare el pop-up. Por defecto aparece con la opción marcada después de unos segundos en la página, ¿vale? Por ejemplo, 10. O consideramos que un tiempo prudencial, dice, pues bueno, dependiendo de cuál sea el promedio de tiempo de permanencia de un usuario en tu página, pues va a ser mejor ese valor que puedes obtener de Google Analytics, pues puedes sacar un promedio porque está 1 minuto y medio. Y vale, pues vamos a poner entonces, por ejemplo, que salta los 30 segundos a mitad de una lectura o algo así, ¿de acuerdo? O ya si quieres ser más agresivo, pues que quiera que salte al cabo de 1 o 2 o 3 segundos. Después también tenemos la opción muy interesante del intento de salida, ¿vale? Perdón. Que se muestra cuando el usuario va a acercarse con el ratón a cerrar una pestaña a la esquina superior de la pestaña del navegador. ¿Vale? Por otro lado, también tenemos otra muy común que es After Scroll. ¿Vale? Dice, vale, pues si ha hecho scroll o ha ido leyendo, dice, si ha estado al menos, por ejemplo, dice, si ha estado o 30 segundos en la página o ha hecho un scroll al menos del 75% de la página, pues que le salte el pop-up, ¿de acuerdo? También tenemos inactividad, donde ya vimos al principio que definíamos 60 segundos por defecto, para que se muestre cuando termina de leer un artículo completo del blog. Después de un elemento CSS. Quizás esto es un poquito más técnico, pero podríamos definir un elemento CSS que una vez que lo sobrepasásemos y disparara disparase este pop-up, ¿no? Entonces puede añadir múltiples clases o múltiples IDs, ¿vale? Y se dispararía igualmente. Después tenemos basado en las cookies. Dice, entonces, si queremos trabajar con un disparador basado en cookie, si lo activamos, ¿vale? Nos va a decir que introduzcamos el nombre de la cookie o múltiples cookies. ¿De acuerdo? Pues voy a poner un ejemplo. Suponiendo que a lo mejor hubiera pasado por otra página web donde le definimos o por otra herramienta, como por ejemplo un webinar u otro tipo de herramienta externa donde sepamos que se definen una serie de cookies, ¿de acuerdo? O de algún otro programa que conozcamos el nombre específico de la cookie, pues si viene con esa cookie en el navegador, pues que le dispare el pop-up. También podemos hacer que la dispare en la detección de un anti-publicidad, ¿no? De un bloqueador de anuncios. También, por otro lado, que se ha mostrado, ¿vale? A todos los visitantes o solamente al visitante que vuelve o solamente al que visita la web por primera vez. Después tenemos más avanzado, que sería por referidos, ¿vale? Que te da la opción de ocultar a o mostrar a cuando el visitante venga, por ejemplo, pues no sé, del blog de una persona donde hemos publicado un determinado post, ¿no? Suponiendo que hemos escrito, hemos hecho, por ejemplo, guest blogging con zapatosmarketing.com,
Pues si le ponemos aquí .com, podríamos definir que lo ocultamos si viene desde o que mostramos si viene desde. ¿De acuerdo? Bien. Esto sería otra opción que es muy interesante. Después tenemos la programación, donde nosotros podemos definir un rango de fecha de inicio y fecha fin, entre el cual se mostrará el pop-up. Y por último, el on-click, ¿vale? El on-click lo vamos a explicar a continuación. Cuando activamos el on-click, ¿vale? Lo más normal es que no queramos que se dispare habitualmente por el scroll o después de ciertos segundos dentro de la página, sino que queremos que se dispare cuando haga clic el visitante en un determinado elemento o en un botón, ¿vale? Entonces, si lo activamos, ¿de acuerdo? Podemos copiar, que a veces falla a la primera, tengo que decirlo, podemos copiar el enlace de código o introducir la clase o la CSS del elemento sobre el que se hará clic, ¿vale? Si ahora nos venimos a una página que he llamado Demo on Click Convert Pro, me puedo venir al HTML y pegar el fragmento que me ha facilitado, ¿vale? Al copiar desde Copy Link Code, ¿de acuerdo? Entonces, si te das cuenta, esto es un enlace, ¿vale? En HTML, en la vista HTML, podemos ver que le he asignado una etiqueta, perdón, un atributo, que es la clase, con manual-trigger-542. Y aquí ponemos abrir pop-up, ¿de acuerdo? Le damos a guardar borrador y aquí temporalmente vamos a hacer una acción. La acción consiste en hacerlo público. Lo salvamos, nos venimos aquí y ahora cogemos y le damos a vista previa y le damos a abrir pop-up. Y voilà, aquí tenemos el pop-up emergente en base a un evento que está asociado a una clase de un enlace, ¿vale? Esto lo podríamos poner en el sidebar, con alguna imagen o con un módulo, un widget de HTML donde podamos personalizar ese enlace para que contenga esa clase que es el disparador, el clic. Al hacer clic detecta que tiene la clase que está vinculada al pop-up y entonces por eso se dispara, ¿vale? Esta también es una opción muy interesante que se utiliza bastante. Bien, venimos aquí, desactivamos, salvamos y continuamos. Y ya habríamos visto todo el apartado de disparadores para el pop-up. Después vendría el objetivo. Dentro del objetivo podemos indicar las reglas de visualización, es decir, dónde queremos que se visualice, si añadimos si le damos a Add Display Rule o Add Exclusion Rule, que sería de exclusión. Entonces podríamos definir en el básico, que está todo el sitio web, todas las páginas singulares, todos los archivos, páginas de error, páginas de búsqueda, en la página de blog y en las páginas de los posts individuales, la front page, que normalmente suele ser el equivalente a la home, ¿vale? En el archivo por fecha, en el archivo por autor, en todas las entradas con sus categorías, páginas, en plantillas y bueno, esto es porque como tengo otros plugins activos que crean custom post type, ¿vale? Pues también me da la opción de dispararlo en esos lugares. O también podemos definir
un objetivo específico donde podemos decir qué página concretamente, qué post, qué categorías o qué taxonomías o etiquetas. ¿De acuerdo? Entonces, por defecto, pues podemos decirle, vamos a dejarlo en Entire Website, ¿vale? Después tenemos la opción de geolocalizar por países, ¿de acuerdo? Después también tenemos la opción de ocultar el CTA basado en cookies en base al comportamiento de los usuarios, es decir, que lo mostramos para los usuarios que están identificados y decimos que no. Entonces, los usuarios que estén identificados dentro de la plataforma, suponiendo que fuera, por ejemplo, imaginaros un foro, podríamos decir que los banners no saltarán cuando el usuario está identificado. O también en dispositivos, pudiendo decir que basado en qué tipo de dispositivo se conecta el visitante de la web, pues que se dispare solamente en escritorio y en tablet y no se dispare en mobile. ¿Vale? Bien. Y por último nos quedaría la pestaña de cookies, donde nosotros podemos decir que queremos cerrar la llamada a la acción, queremos ocultar la llamada a la acción después de cerrar o enviar el formulario. Y entonces te pregunta que si queremos ocultarlo después de que el visitante lo cierre o se realice una conversión, ¿vale? Entonces aquí podemos decir que lo oculte por 90 días después de la conversión o que lo oculte por 30 días después de haber cerrado. Y aquí podemos añadir una cookie específica después de que cierre o envíe, que esto podría estar relacionado también con la apertura, donde cookie based trigger, ¿vale? Donde podríamos decir, por ejemplo, que si cierra pop-up curso, ¿de acuerdo? Entonces decimos que queremos establecer una cookie y definir el número de días el número de días de vida de la cookie después de el cierre. Entonces podríamos decir aquí y después podríamos combinarlo con la opción de que si detectamos cookie que existe porque ha cerrado el pop-up, pues que lo abra o que no lo abra, ¿vale? Esto serían, bueno, esto ya dependiendo de la estrategia que tengas en marcha. Bien, pues con esto damos por finalizado lo que sería el cuarto vídeo. Nos vemos en el próximo, donde configuraremos la conexión con nuestro CRM o aplicación de email marketing para capturar los datos que se recogen en el formulario y enviarlos a la aplicación, que puede ser MailChimp, podría ser ActiveCampaign o, no sé, o GetResponse o el preferido con el que tú trabajas habitualmente. Hasta luego.